Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo eliminar ruidos delanteros de su automóvil sin gastar un centavo. Ya van a ver que es verdad. Para empezar, por ejemplo, pueden revisar su caja de dirección. Revisen que ésta tenga todos sus pernos y tuercas firmes. Generalmente se producen muchos ruidos aquí. Las varillas, las tuercas y las rótulas deben estar firmes para que no haya ruidos. En segundo lugar, les aconsejo que revisen los amortiguadores y revisen todos los pernos de sujeción en la parte del chasis. Es muy fácil coger una llave o coger una racha para poder ajustarlos. Revísenlos de ambos lados, revisen que no tengan ninguna tuerca suelta. Igual revisen la tuerca central, que se encuentre firmemente sujeta, que no se encuentre oxidada, que no haya cosas sueltas que produzcan ruidos antes de pensar en cambiar cualquier cosa. Luego, en la parte del eje deben revisar que cada uno de los pernos que sujetan los amortiguadores se encuentren firmemente conectados. Solamente ustedes necesitan dos llaves, en este caso el número 17, o una copa con una llave, según lo que ustedes tengan. Van a darse cuenta ustedes que van a encontrar muchos pernos y tuercas sin apretar correctamente, y esto sucede porque durante los años que hemos dado servicio a nuestro automóvil, pues simplemente muchas cosas han quedado sueltas o mal apretadas. Confírmenlo ustedes y van a ver que eso es verdad. Bien, pasando al punto número 3, revisen los frenos, revisen que los pernos se encuentren bien sujetos, que se encuentren completos, y los van apretando uno por uno. De paso, cuando realizan el apriete de los pernos, pueden echar un vistazo a las pastillas de freno para revisar el estado de ellas y si es realmente necesario cambiarlas. Puede ser que también echen una ojeada a cualquier otro perno o tuerca que se encuentre suelto y aprovechen de una vez para ajustarlo. La barra estabilizadora, que es la número 4 que les aconsejo revisar, tiene varios pernos en su parte inferior que los sujetan al chasis, y generalmente en otros trabajos se los termina dejando mal apretados, mal ajustados, y eso ocasiona ruidos que a veces nos confunden y nos llevan a cambiar piezas o componentes sin necesidad. Revisen en este caso, por ejemplo, las tuercas que se encuentren firmes, y de paso pueden revisar también los bujes. Se encuentran en buen estado, pues pueden proseguir al siguiente punto que yo les aconsejo revisar. En este caso les recomiendo que revisen todas las tuercas y la tuerca de punta de eje del automóvil. Generalmente las tuercas pueden aflojarse o están mal apretadas. Revisen que se encuentren completas. En este caso, por ejemplo, me falta una. Deben revisar que la tuerca central esté bien firme y que tenga ese pequeño desvío para que se asegure en el eje. También revisen la columna de dirección. Tiene 4 pernos en la parte inferior. Pueden acceder desde el interior de la cabina. Revisen también los pedales, aprovechando que se encuentran en ese sector. Revisen todos los pernos de la columna de dirección para que no haya ninguno suelto. Afírmenlos todos. De ser necesario también, como pueden ver en este caso, está la computadora del vehículo. Verifiquen que todos los pernos y conectores están firmes para que no haya ruidos extraños. Por ejemplo, en este caso se salió un perno que estaba suelto. Y por último, les aconsejo revisar los pernos de la caja de transmisión. Estos suelen quedar sueltos cuando se ha realizado el cambio del embrague y no se los ajusta correctamente. Todo esto genera muchos ruidos. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. No gasten su dinero innecesariamente. Primero prueben esta pequeña solución. No les costará más de media hora llevarla a cabo. Si el video les resultó de utilidad, déjenme su like, suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.